Hola, yo soy Raquel y el día de hoy les voy a platicar de los libros que leí en el mes de agosto. El primero del que les voy a hablar es Ahí abajo entre raíces y huesos de Sienna McGuire. Este es un libro que, aunque bueno, es la segunda parte, en realidad podría decirse que es una precuela al primer libro, que también se puede leer de manera como independiente, porque bueno, ¿de qué se trata esta saga? Esta saga trata de los niños que han ido a mundos de fantasía y después han regresado al mundo, digamos, a nuestro mundo, y qué es lo que ocurre con ellos después de haber pasado tanto tiempo en estos otros lugares, a veces hasta vidas enteras, cómo van a tener como que readaptarse, digamos, o van a estar intentando regresar a estos mundos de los que pues ya se convirtieron en sus hogares. Entonces, hay una escuela que pone una mujer que pues justo fue una de estas niñas para pues ayudarlos como a readaptarse un poco. Y bueno, este segundo libro es la historia de dos de los personajes de este primer libro, que son dos hermanas gemelas, Jack and Jill, Jack y Jill. Y en este libro pues nos hablan justamente de cuál fue el mundo al que ellas fueron, porque además también la autora lo que propone en su saga es como una clasificación de los diferentes mundos fantásticos que tanto ella crea como en general, que a mí me parece súper fascinante. Bueno, es una historia que a mí me gusta muchísimo, o sea, de por sí el concepto me parece fascinante, el primer libro me encantó, este segundo libro me mega fascinó. Me gustó muchísimo la manera en la que la autora narra esta historia con este aspecto como súper de cuentos de hadas, también como les da como tanta profundidad a ambos personajes y además al mismo tiempo como que critica muchas cuestiones, pues hace como pues mucho comentario también de la individualidad y de las diferencias entre todas las niñas, digamos aquí, los personajes. De por sí ya en el primer libro, tanto como Jack y Jill, sobre todo Jack, me parecían súper interesantes y de verdad tenía muchas ganas de saber más de ellas, qué es lo que había ocurrido en este mundo en el que ellas habían viajado. Y no saben, me gustó muchísimo. Es una saga que tengo muchas ganas de continuar. Luego leí también otro libro que también me fascinó. La verdad es que fue un mes muy bueno en cuanto a lecturas. Mar de Sombras, Sombras de Luna. Es el primer libro en la serie de Los Siete Reinos de Fuyumi Ono, que es una autora japonesa de fantasía. Esta saga de hecho es bastante popular, tuvo incluso adaptación a anime. Todos son, me parece, 11 libros que cuentan la historia de los siete reinos. Es un mundo en el que existen una división entre siete reinos y todo. Esta historia, la primera, es acerca de una chica japonesa, estudiante de preparatoria, que es transportada a este mundo diferente a través de un mar de sombras. De hecho, por eso se llama así. Antes de ser transportada a este mundo en su escuela, aparece este hombre misterioso que le dice que ella es su ama, o sea, que él es su sirviente y que además la va a ayudar a enfrentar a lo que los está siguiendo. Y salen unos monstruos enormes, ella está súper aterrada, introducen en ella una especie como de encantamiento que le ayuda a poder pelear. Y pues entonces ella va a ir como en este mundo tratando de encontrar a esta persona, porque pues digamos que al momento de pelear contra los monstruos y del traslado y todo, algo ocurre que se separan. Y pues me gustó mucho. Algo que se me hacía muy interesante desde antes de leerlo es que la autora se inspiró mucho en la mitología china y eso pues es lo que empapa, digamos, como su historia, pero pues al mismo tiempo también tiene pues muchos elementos culturales de Japón y tiene también incluso como hay unas cuestiones históricas muy interesantes y todo esto haciendo como este isekai, que es como le nombra a este tipo de historias en las que viajan. Y pues la personaje además también me gustó muchísimo, la protagonista se me hace un personaje que me cayó muy bien, tiene muchas dudas y muchas preguntas sobre sí misma y sobre la humanidad y sobre el bien y el mal y todo como una serie de cuestionamientos bien interesantes y muy filosóficos también. Los hilos rojos de la fortuna de Neon Yang. Este es el segundo libro en su saga del Tensorado. Es un mundo en el que la magia se conoce como el remanso de Slackcraft en inglés y los protagonistas de esta historia, al menos en estos primeros dos libros, son dos
hermanas gemelas, Mokoya y Akeha. En el primer libro seguimos a Akeha y en este segundo libro, digamos, continuamos con la historia a partir de ciertos hechos que ocurren en el primero, pero esta vez desde la perspectiva de Mokoya. Y me gustó mucho eso también porque pues es conocer como a los dos personajes mucho más a fondo. En este segundo libro Mokoya está pasando por un trauma terrible y pues eso también permea mucho en la historia y en las sensaciones que te va produciendo. Pero bueno, pues está súper interesante cómo está construyendo todo este mundo y la cuestión sobre todo política, pero más allá de lo político, la cuestión emocional y de las relaciones de los personajes me gusta mucho. Luego terminé el libro de Circe de Madeline Miller. Qué cosa más preciosa, me encantó. Yo tenía muchas ganas de leerlo porque me encanta la mitología griega. Tuve mi temporada de obsesión de la mitología griega más o menos en la primaria, secundaria. También fue más o menos la época en la que leí la Odisea, que es esta historia épica de las aventuras de Ulises u Odiseo, que va de vuelta de Troya a Ítaca, a su hogar, y pues le pasa de todo porque pues osa ofender a varios dioses y por lo tanto pues va pasando varios peligros. Y en esta historia llega a la isla donde está Circe, que es, según todas estas historias, justo lo que se conoce, es esta hechicera malvada que transforma a los marineros y a los hombres en animales, en cerdos específicamente, y que bueno, tiene ahí su gran poderío rodeada de ninfas y siendo pues este personaje antagónico de la historia de Odiseo. Y bueno, Odiseo, gracias a su inteligencia, logra engañarla y hacer no solo que regrese a sus hombres, a su apariencia, sino además también que le ayude a ciertas partes de su historia. Pero también siempre hay como esta idea, ¿no? De que ella a cambio lo obliga a quedarse más tiempo ahí, lo cual retrasa más su llegada con su amada Penélope y como que todas estas cosas siempre echándole la sombra y haciendo a Circe pues este personaje. Es como lo único que yo conocía de ella y lo que hace Madeline Miller es recuperar a este personaje y crear su mito, pero ligándolo a todos los mitos de la mitología griega. Se nota que hizo un trabajo de investigación súper profundo. Va contando la historia de Circe, que no es solamente una bruja, una hechicera, sino que es una diosa que es hija del sol, hija de Helios y de toda como pues, su historia, de todas sus cosas, de cómo se va conociendo a ella misma, de todos los dramas y peleas entre los dioses y de los héroes también. Digo, hace mención a veces muy de pasada de otros mitos y todo, pero te lo va como interconectando todo de una manera súper interesante, como si te estuviera contando un chismecito muy bueno. Cuando yo leía mitología, casi siempre eran como historias sueltas, es como se encuentran como estas historias que obviamente pues ya como que medio vas tú hilando y como que vas viendo qué onda, pero aquí te lo hila de una manera fantástica y te va como narrando todas estas historias al mismo tiempo que vas conociendo a Circe, que algo que también me gusta mucho es cómo refleja esta divinidad y como esta diferencia tan importante entre los dioses y los humanos. Entonces, no sé, me gustó muchísimo, me encantó cómo está escrito, se me hizo muy interesante. Como súper fan de la mitología griega también me emocionó mucho ver cómo recupera estos mitos y ni siquiera es como que digas que a los cambia, no, simplemente te los va contando desde la mirada y la experiencia de Circe, que me encantó también como personaje, se me hizo súper interesante cómo se va desarrollando y lo amé mucho, la verdad es que sí fue un libro precioso. No, y ya por último, en agosto leí 2 libros para niños. Fui a Guadalajara a visitar a mis padres y mi mamá nos llevó a la biblioteca, ahorita se me olvidó cómo se llama, bueno, a la biblioteca esta de la UDG, que está súper bonita y que tiene como centro cultural y todas estas cosas. Y pues fuimos a la librería también que está ahí. Y pues estando ahí, obvio, fuimos a la zona de niños. De hecho, ella me dijo, tienes que ver la zona de niños, porque mi mamá también es muy fan de los libros para niños. Estando ahí, pues aproveché y agarré el libro de Nosotras, Nosotros de Ana Romero. Me gustó, se me hizo un libro bonito. La verdad es que tenía curiosidad de leerlo. Básicamente es un libro doble en el que te va hablando como de históricamente cómo ha sido para las mujeres
el machismo, esta cuestión de no poder tener derechos, no poder votar y como todas estas cosas hasta el día de hoy. Y por el otro lado también te habla de los hombres y también cómo a ellos también les ha afectado estas cosas, ¿no? El no poder llorar, el no poder demostrar sus sentimientos, el tener que ser los proveedores y todas estas cosas, ¿no? Entonces es un librito interesante y bonito. Desde hace mucho tenía ganas de leer las historias de Jen Campbell, que es una autora que también hace YouTube, que de hecho es booktuber. Sus videos son de mis cosas favoritas del mundo, sobre todo aquellos en los que hace análisis y más que análisis, en los que habla de cuentos de hadas y de la historia de los cuentos de hadas y todas estas cosas. De verdad es que yo la amo. Y tiene varios libros, entre ellos libros para niños, y justo vi que tradujeron al español uno de sus libros, quizás más, pero el que vi es La librería voladora de Franklin, que es la historia de un dragón que ama leer, pero no puede compartir este amor por la lectura con nadie porque pues todos le temen, hasta que se encuentra con una niñita que también ama leer y ama los dragones. Y bueno, pues juntos van a tratar de idear un plan para hacer que las personas amen la lectura también y compartir su amor por las historias. Y como alguien que justo se dedica, bueno, no me dedico porque no gano dinero, pero como alguien que da todo por justo compartir este amor por las historias, este libro me pareció increíble, bellísimo, súper tierno, súper, súper genial, lo amé muchísimo y bueno, pues eso fue todo lo que leí en agosto. Esos fueron los libros que leí. Y pues dejen en los comentarios ustedes qué libro leyeron ese mes, que les haya gustado mucho. Espero que estén muy bien, que tengan una muy linda semana y mágicas lecturas. Bye.